¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Revisemos a continuación contenidos de geometría de la colección Mentemática. Empecemos. Triángulos. Definición. Leamos con bastante atención. Un triángulo es una figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Observa la imagen. Bueno, entonces, tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Al unir estos tres puntos, 2 a 2, tendríamos entonces la figura geométrica denominada triángulo. ¿De acuerdo? Bien, la representación es triángulo ABC y un dibujito de un triángulo, la letra delta, A, B, C. ¿De acuerdo? Ahora veamos sus elementos. Fíjate. Un triángulo tiene lados, vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿De acuerdo? Estos vamos a decir, los 4 primeros elementos que vamos a conocer de un triángulo. Seguramente más adelante conoceremos muchos más elementos integrantes de un triángulo geométrico. Fíjate. Lados del triángulo A, B y C. Entonces tenemos que el triángulo ABC tiene sus lados, su lado A, tiene su lado B y tiene su lado C. Muy bien. También tiene vértices. Los vértices del triángulo son A, B y C mayúsculas. Claro, vértice A, vértice B y vértice C. ¿De acuerdo? Además tenemos ángulos interiores del triángulo, alfa, beta, teta. ¿De acuerdo? Entonces los podemos observar: ángulo interior alfa, ángulo interior beta, ángulo interior teta. Correcto. Ángulos exteriores del triángulo, X, Y, Z. Muy bien. Ángulo exterior X, ángulo exterior Y, ángulo exterior Z. Muy bien. Son entonces los principales elementos de un triángulo: sus lados, sus vértices, sus ángulos interiores y sus ángulos exteriores. Muy bien. Acá hay una precisión importante que nos dice nuestro personaje. Dice: debes observar que cada uno de los lados del triángulo se denota con letras minúsculas. ¿Ya? Nota además que a cada lado se le atribuye la letra minúscula del vértice opuesto. Así, el lado AB es opuesto al vértice C, entonces AB se denota con C. De la misma manera, BC se denota con A y AC se denota con B. ¿Te das cuenta? Vamos a observarlo. Fíjate, este es el dibujo, este es el triángulo. Entonces, fíjate, el lado BC se denota con A minúscula. El opuesto es el vértice A mayúscula. El lado AC, B minúscula. Y el opuesto, el vértice, es B mayúscula. ¿De acuerdo? Igual acá, AB, C minúscula. Y el vértice opuesto es C mayúscula. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, un triángulo A, B, C, mayúsculas los tres vértices. Entonces cada uno de los lados se denota con la minúscula del vértice opuesto. Y listo, la minúscula del vértice opuesto. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. Clasificación de triángulos. Vamos a clasificarlo, vamos a ver cómo es que se pueden clasificar. ¿De acuerdo? Leamos. De acuerdo con determinadas características, los triángulos se pueden clasificar así. Vamos a analizarlos ahora de acuerdo con las longitudes de sus lados. Bien. De acuerdo con la longitud de sus lados tenemos de 3 tipos, indica esta clasificación.
equilátero, isósceles y escaleno. ¿De acuerdo? Equilátero, isósceles y escaleno. Un triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos lados tienen la misma longitud. Punto. Además, en un triángulo equilátero, los tres ángulos internos miden 60 grados. Bueno, entonces, en principio, un triángulo equilátero tiene la característica fundamental que los tres lados del triángulo tienen necesariamente la misma medida, la misma longitud. Y se representa así, mira, un triangulito y en cada uno de los laditos se le pone la misma rayita. ¿De acuerdo? De esa manera. Ese es un triángulo equilátero. Muy bien. Triángulo equilátero, los tres lados miden lo mismo. Triángulo isósceles es aquel triángulo en el que dos de sus tres lados tienen la misma longitud. Dos de los tres. ¿De acuerdo? Dos de los tres. Al lado desigual se le denomina base. Entonces, mira, acá tenemos el triángulo. Y podemos observar que este lado y este lado tienen como medida A, digamos un valor determinado, una medida A. El lado PQ es la base de este triángulo, pero este triángulo se llama isósceles, ¿por qué? Porque dos de sus lados tienen la misma medida, ¿de acuerdo? La misma medida. Muy bien, entonces, un triángulo equilátero, los tres lados tienen la misma medida. Un triángulo isósceles, dos solamente tienen la misma medida. ¿Y qué será un triángulo escaleno? Bueno, es aquel triángulo cuyos tres lados tienen diferentes longitudes. O sea, acá no hay parejas de lados iguales, ni mucho menos los tres. ¿De acuerdo? Entonces, este triángulo es escaleno porque la medida de A, la medida de B y la medida de C son absolutamente diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Listo. De esa manera. Entonces tenemos, de acuerdo con las longitudes, existen los triángulos de tipo equilátero que tienen los tres lados la misma medida. Triángulo isósceles en donde dos de sus lados tienen la misma medida. Y triángulo escaleno en donde los tres lados tienen diferentes medidas, ¿de acuerdo? Diferentes medidas. Ahora, analicemos la clasificación de acuerdo con la medida de sus ángulos, ¿de acuerdo? La medida de sus ángulos, muy bien. Entonces tenemos triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo y triángulo rectángulo. Muy bien. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Es aquel triángulo en el que sus tres ángulos interiores son agudos. Debes recordar lo que es un ángulo agudo. Bueno, acá lo menciono, es decir, miden menos de 90 grados. Un ángulo agudo es más que 0 y menos de 90. Entonces, si en un triángulo los tres ángulos son agudos, se llama acutángulo. ¿De acuerdo? Acutángulo. Mira, este es un ejemplo. Fíjate, ABC tiene un ángulo de 60, otro de 70 y otro de 50. Los tres ángulos miden menos de 90, entonces este es un triángulo de tipo acutángulo. ¿De acuerdo? Acutángulo. Veamos ahora el siguiente tipo que se llama obtusángulo. Dice, es aquel triángulo en el que uno de sus tres ángulos interiores, ojo, uno es obtuso. ¿Qué significa obtuso? Es decir, uno de ellos mide más de 90 pero menos de 180. Fíjate, triángulo ABC, ojo, ABC. Este ángulo es un ángulo que tiene una abertura bastante significativa y mide más de 90 grados. Entonces, como un ángulo del triángulo, como un ángulo interior del triángulo mide más de 90, entonces se llama obtusángulo, ¿de acuerdo? Por eso dice, es aquel triángulo en el que uno, fíjate, uno
de sus 3 ángulos interiores es obtuso. Obtuso, ¿qué significa? Que mide más de 90 y menos de 180. ¿De acuerdo? Mira este ejemplo. Tienes el triángulo MNP. Este ángulo mide 50, este ángulo mide 30, que son ángulos agudos, pero este ángulo mide 100. Y 100 es un ángulo obtuso. Por este nomás, por este ángulo solamente, este triángulo se denomina obtusángulo. ¿De acuerdo? Siguiente, triángulo rectángulo. Es aquel triángulo en el que uno de sus ángulos interiores es recto, es decir, mide 90 grados. 90 grados, uno de ellos. Los lados que determinan el ángulo recto se denominan catetos, mientras que el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Bueno, vamos por partes. Fíjate. ABC. Este es un triángulo que tiene un ángulo interior que vale 90 grados. Por este ángulo, por este valor, es que este triángulo ABC se llama triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Triángulo rectángulo. Muy bien. En el triángulo rectángulo, un ángulo interior es 90 y además los lados que forman el ángulo tienen un nombre especial. O sea, AB y BC tienen este nombre, cateto. Bueno, así se han denominado. Y el otro lado, el que está al frente, ¿de acuerdo? Por eso que se dice opuesto, AC se llama hipotenusa, ¿ya? Y mira, los triángulos rectángulos se representan así. Se dibuja un triangulito con su angulito recto y se pone ABC. Esto significa triángulo rectángulo ABC. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, de acuerdo con la medida de sus ángulos, puede ser acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, con todo esto que ya acabamos de revisar, te invito a que resuelvas las actividades sobre estos contenidos en tu libro de actividades de la colección Mentemática.